Hola chicas y chicos, continuamos con Platón. Ahora vamos a ahondar en su propuesta cosmológica, en lo que podríamos asimilar al problema de Dios que se pregunta en la EVAO, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Hemos visto ya el dualismo ontológico, cosmológico de Platón, ¿de acuerdo? Es decir, la realidad la encontramos con dos estatutos de realidad: el mundo de las ideas, que es lo auténticamente real, y de ahí se deriva un mundo, que es el mundo de las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos podemos preguntar? ¿Cuál es el origen de la realidad, de esa realidad? Perdón. ¿Cuál es el origen de esa realidad? Nos preguntamos, ¿de acuerdo? ¿De dónde se origina esa realidad? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el origen del cosmos platónico? De esa realidad ordenada, que es el cosmos. ¿De acuerdo? Recordamos a Anaxágoras, que decía que si había un orden en el mundo tenía que haber una causa de ese orden. Si ese orden era inteligible, lo podíamos comprender, es porque alguien había introducido esa capacidad, esa inteligencia en el mundo mismo, y por lo tanto nos hablaba de que el G era el nous, una inteligencia que había ordenado la realidad, el cosmos, de un modo inteligible, ¿de acuerdo? Entonces, Platón va a llegar a la misma conclusión bajo estas aportaciones de Anaxágoras, ¿de acuerdo? Existe un orden en el mundo, y si existe tal orden, ¿qué debe ocurrir? Pues que tiene que haber una mente ordenadora. Tiene que haber un ser que haya ordenado, generado ese orden donde en el mundo sensible que nosotros conocemos, porque si no, al derivar de la materia y la materia ser caótica, pues estaría en un estado caótico, sería completamente imperfecto. Pero el mundo que nosotros conocemos no es del todo imperfecto, está ordenado, hay un cierto orden que nos remonta, como hemos visto en la teoría del conocimiento, al conocimiento de las ideas. Esa mente ordenadora, que Anaxágoras determina un nous, en Platón se denomina demiurgo, ¿de acuerdo? Importante, es ordenador. ¿Qué significa que es ordenador y no creador? Primero, que no crea el cosmos, no es creador, sino que lo ordena, ¿de acuerdo? Tampoco ordena la materia, perdón, tampoco crea la materia. La materia no es creada por el demiurgo, la materia ya existía con anterioridad. ¿A qué? A la ordenación de la realidad. Lo que pasa es que existía en un estado caótico, inmóvil, en constante movimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa materia es preexistente, no es creada, no hay creación, simplemente es ordenador, mente ordenadora. ¿Qué es lo que ocurre? Que el demiurgo se encuentra esta masa móvil y caótica que es la materia, y lo que hace es darle forma, ¿de acuerdo? La ordena, y al ordenarla, que utiliza como modelos el mundo de las ideas, ¿de acuerdo? ¿Por qué sigue este modelo? Porque las conoce directamente. Y entonces es cuando se produce ese momento de la imitación y la participación, ¿de acuerdo? Las cosas imitan y participan de las ideas porque el demiurgo las ha tomado como modelos, y a partir de esos modelos genera el orden del mundo sensible. Estas ideas, que son modelos, tampoco han sido creadas por el demiurgo, sino que son independientes de él y él las conoce, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que esos modelos de los que seguía el demiurgo son perfectos, pero no los puede realizar perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un límite, que es la imperfección de la materia. La materia es imperfecta y por lo tanto siempre va a contener imperfección. Esto implica que el mundo lo puede ordenar siguiendo el modelo de las ideas, pero se impide que alcance el grado de perfección que tienen las ideas. Por lo tanto, siempre hay imperfección en la realidad. Esta propuesta cosmológica acerca del orden, ¿no? Acerca de por qué la realidad es como es, de cómo se ha originado, ¿de acuerdo? Es una propuesta optimista y cierto optimismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el demiurgo actúa con una intención. ¿Con cuál? Con la de que todas las cosas sean buenas, por eso utiliza como modelo las ideas, ¿de acuerdo? Y entonces, esa intención de que las cosas sean buenas era el fin en su obra. ¿Esto qué implica? Eso implica que el demiurgo ha hecho lo mejor y más bello, conforme a un fin. Tenía un fin, que era la de realizar lo bueno, de realizar el bien. Recordar qué peso ontológico tiene la idea de bien en el pensamiento de Platón, ¿de acuerdo? Y por lo tanto Platón lo que nos ofrece es una explicación teleológica
que explica por qué el mundo es así, no de otro modo. ¿Qué quiere decir teleológica? Conforme a fin. ¿De acuerdo? Hay un fin en el obrar del demiurgo que explica el orden causado. ¿Por qué? Porque el demiurgo busca el mejor y más bello mundo. Claro. Podríamos añadir, pero ya nos iríamos ahí a un pensador bastante posterior que sería Leibniz, el mejor y más bello entre los mundos posibles, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro señor que he comentado, que sería Leibniz, que es un racionalista alemán, muy posterior, ¿de acuerdo? Pero podríamos entender que aquí, pues bueno, tendremos un antecedente de esa doctrina leibniziana. Lo que nos interesa es aquí plantear ese optimismo y esa función teleológica, ¿no? de la ordenación del mundo. Por lo tanto, el demiurgo tiene una tarea, ¿cuál? La de ordenar, y por lo tanto es un principio ordenador, no creador, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Ordena una materia primigenia y amorfa, que es la materia, ¿de acuerdo? Que se encuentra en un estado, en un espacio preexistente, es decir, ni tan siquiera ha creado el espacio. Todo eso estaba con independencia del demiurgo. El demiurgo llega y lo organiza, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo organiza? Siguiendo el ejemplo de los modelos que son las ideas, que son modelos ejemplares inmutables y eternos, ¿de acuerdo? Siguiendo un principio teleológico que le lleva a lo mejor y lo más bello, ¿de acuerdo? Y lo cual da origen a ¿qué? A las realidades sensibles, al mundo tal y como lo conocemos, al mundo que nos encontramos. Y bueno, esta sería la propuesta cosmológica, lo que podríamos aportar a la pregunta de Dios, tal como está estructurada la prueba de Lavau. Y espero haber sido claro, que os haya servido, y cualquier duda, ya sabéis, me preguntéis en clase y lo resolvemos, revisar los apuntes y nada, cuidaros y disfrutar.